Paloma se despertó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre. Esteban ya se estaba duchando. Ella oía el ruido del agua en el baño. Tenía exactamente 40 minutos para preparar el desayuno, poner la mesa y arreglarse. Su marido no soportaba los retrasos ni el desorden. Bajó rápidamente a la cocina y se puso manos a la obra. Huevos revueltos como a él le gustaban, zumo de naranja, pan recién hecho y café. Esteban era muy exigente con la comida y podía montar un escándalo por cualquier cosa. Paloma se sabía de memoria todas sus preferencias. A las 7 de la mañana bajó vestido con un sobrio traje azul oscuro. Esteban tenía un aspecto imponente, hombros anchos, andar seguro, siempre perfectamente afeitado. A sus 38 años era un exitoso hombre de negocios, propietario de una empresa de fabricación de envases de plástico, y nunca dejaba que se olvidara. «Buenos días», dijo Paloma, colocando un plato delante de él. Esteban se sentó a la mesa y empezó a comer en silencio. Paloma se sirvió un café y se sentó frente a él. Sabía que era mejor no iniciar la conversación, ya que a su marido no le gustaba charlar por las mañanas. «Esta noche tengo una reunión con unos proveedores de Guadalajara», dijo sin levantar la vista del plato. «Cenarás tarde». «Está bien, prepararé algo ligero». «Y limpia bien la casa. Ayer vi polvo en las estanterías del salón». Paloma asintió. Limpiaba todos los días, pero Esteban siempre encontraba algo que criticar. Terminó su café y se levantó de la mesa. «Ah, y otra cosa», añadió, ajustándose la corbata frente al espejo del recibidor. «No vuelvas a llamar a esa tal Remedios. Te influye mal». El corazón de Paloma se encogió. Remedios era su única amiga íntima, la única persona con la que podía hablar con franqueza. «¿Pero por qué? Solo...» «He dicho que no la llames más», la interrumpió Esteban. «Te está metiendo en la cabeza tonterías sobre los derechos de la mujer y la independencia. Eres una mujer casada y tu lugar está aquí, en casa». Cogió las llaves del coche y se dirigió hacia la puerta. «Adiós», dijo sin volverse. Paloma se quedó sola en la cocina. Empezó a recoger la mesa de forma mecánica, tratando de no pensar en las palabras de su marido. Remedios solía decirle que Esteban controlaba demasiado a su mujer, que eso no era normal. Pero, ¿no se supone que las amigas deben apoyarse unas a otras? El día transcurrió con las tareas domésticas habituales. Paloma limpió, cocinó y lavó la ropa. No tenía trabajo. Esteban se oponía rotundamente. «¿Para qué vas a trabajar si yo puedo mantener a la familia?», le decía. Pero, en realidad, Paloma sospechaba que simplemente no quería darle independencia económica. Por la noche, preparó sopa de lentejas, uno de los platos favoritos de su marido. Pero cuando Esteban llegó a casa, alrededor de las 9, estaba claramente de mal humor. «La reunión ha ido fatal», refunfuñó mientras se sentaba a la mesa. «Esos idiotas de Guadalajara se han vuelto locos con los precios». Paloma le puso el plato de sopa delante y se sentó a su lado. Esteban tomó la cuchara, probó y frunció el ceño inmediatamente. «¿Qué es esta porquería?», preguntó bruscamente. «Sopa de lentejas, como te gusta. No tiene sal, no tiene nada de sal». Esteban dejó la cuchara sobre la mesa con fuerza. «¿Has perdido el sentido del gusto? ¿No notas el sabor? ¿Puedo añadir sal?» «Ya es tarde para añadir sal. La sopa está estropeada». Su voz se hacía cada vez más fuerte. «Me paso todo el día trabajando como un burro y en casa ni siquiera puedo comer en condiciones». Paloma sintió cómo todo se le encogía por dentro del miedo. Conocía esos signos: la cara roja, los puños cerrados, las venas hinchadas en el cuello. Esteban estaba a punto de estallar. «Lo siento, no quería... Ahora prepararé otra cosa». «¿Ahora? ¿Y qué voy a comer hasta Plantio?». Se levantó bruscamente de la mesa. «¿Piensa usted antes de hacer algo? ¿O tiene serrín en la cabeza?». «Esteban, por favor». Pero él ya no la escuchaba.
La ira le nublaba la vista, como le ocurría cada vez más a menudo últimamente. Esteban agarró el plato de sopa y lo tiró al suelo. La cerámica se rompió con un estruendo y la sopa se derramó sobre las baldosas. «Esto es lo que pienso de tu sopa», gritó. Paloma se apartó instintivamente, pero fue demasiado tarde. La mano de su marido la golpeó con fuerza en la mejilla. La cabeza se le desvió bruscamente hacia un lado y le zumbaron los oídos. «A ver si ahora te acuerdas de cómo se cocina». Esteban la agarró por los hombros y la sacudió. «No voy a tolerar este desorden en mi casa». La segunda bofetada le cayó en la otra mejilla. Paloma notó el sabor salado de la sangre en la boca. Seguramente se había mordido el labio. «Limpia este desastre», ordenó Esteban fríamente mirando el plato roto. «Y prepara una cena decente. Tengo trabajo que hacer esta noche». Se fue a su estudio, dejando a su esposa sola en la cocina. Paloma se quedó de pie, sujetándose la mejilla y mirando los fragmentos a sus pies. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se contuvo. Llorar era inútil, solo enfadaría aún más a su marido. Trajo un trapeador y empezó a barrer los trozos. Le temblaban las manos. Ya se le estaba formando un moratón en la mejilla izquierda. Mañana sería aún peor. Paloma se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. Tenía 32 años, pero parecía mayor. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió con sinceridad? Después de recoger los pedazos, preparó rápidamente una tortilla con jamón. Esteban bajó media hora más tarde, comió en silencio y volvió a su estudio. Paloma se quedó sola con sus pensamientos y el dolor punzante en la cara. Hacia medianoche, cuando su marido por fin se acostó, se acercó sigilosamente al salón y cogió el móvil. Esteban le permitía usarlo, pero controlaba todas las llamadas. Paloma marcó el número de Remedios. «¿Hola?» La voz somnolienta de su amiga. «Remedios, soy yo», susurró Paloma. «¿Paloma? ¿Qué pasa? ¿Por qué susurras?» «Está durmiendo. Escucha, no puedo hablar mucho». «¿Ha pasado algo?» «Hablas muy raro». Paloma se tocó el labio hinchado. «Me ha vuelto a pegar. Por la sopa. Dice que no estaba salada». Silencio al otro lado del teléfono. «Paloma», dijo finalmente Remedios. «No es la primera vez. No puedes vivir así. Lo sé, pero... Pero nada. Recoge tus cosas y ven a mi casa, ahora mismo». «No puedo», dijo Paloma sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. «No tengo dinero. Nada. Él controla todas las cuentas, incluso me da una cantidad determinada para la comida y me pide los recibos». «¿Y los documentos?» «En su caja fuerte, el pasaporte, todos los papeles. Ni siquiera sé el PIN de mi tarjeta. Él mismo la tramitó y nunca me lo dijo». Remedios suspiró profundamente. «Escucha, yo puedo darte dinero, y con los documentos ya se nos ocurrirá algo. Se pueden recuperar». «No», la interrumpió Paloma. «Él me encontrará. Ya sabes qué contactos tiene en la ciudad y además, ¿y si cambia? Quizás solo sea el estrés del trabajo». «Paloma, ¿te oyes? Los hombres no cambian, especialmente los como Esteban. Esto seguirá así, y solo empeorará». Algo crujió en el suelo. Paloma se quedó quieta, aguzando el oído. «Tengo que colgar», susurró rápidamente. «Puede despertarse». «Paloma, piensa en lo que te he dicho, por favor». «Está bien. Buenas noches». Colgó el teléfono y se dirigió de puntillas al dormitorio. Esteban dormía con los brazos extendidos. En sueños parecía casi inofensivo. Paloma se acostó con cuidado en su lado de la cama, tratando de no hacer ruido. Por la mañana, Esteban se despertó de buen humor. Ni siquiera mencionó el incidente de la noche anterior, como si nada hubiera pasado. Durante el desayuno, silbaba una melodía y hablaba de sus planes para el día. «Por cierto», dijo mientras terminaba su café, «hoy, después del trabajo, voy a pasar por el centro comercial. Te compraré algo bonito». Paloma asintió con cautela.
Todavía le dolía la mejilla y trataba de masticar solo con el lado derecho de la boca. Gracias, dijo en voz baja. No soy ningún monstruo, sonrió Esteban. Es solo que a veces me sacas de quicio, pero te quiero, ya lo sabes. Le dio un beso en la frente y se fue a trabajar. Paloma se quedó sola con esas palabras. Te quiero. En otro tiempo, esas palabras lo eran todo para ella. Ahora sonaban como una excusa. Por la noche, Esteban realmente le trajo un regalo, un elegante vestido negro de un diseñador famoso. Probablemente costaba más de lo que algunas personas ganaban en un mes. Pruébatelo, le dijo, satisfecho de sí mismo. Paloma cogió el vestido y se fue al dormitorio a cambiarse. Le quedaba perfecto. Esteban sabía bien su talla. El color negro ocultaba muy bien el moratón de la mejilla. ¡Qué guapa!, la felicitó cuando volvió. ¿Ves cómo te cuido? Otros maridos ni siquiera compran flores a sus esposas y yo me gasto una fortuna en ti. La abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. Debes apreciar lo que tienes, Paloma. Una casa bonita, ropa cara, sin preocupaciones económicas. Muchas mujeres sueñan con una vida así. Sí, asintió ella en voz baja. Lo valoro. Eso es. Y no vuelvas a hablar con esa tal Remedios. Ella te envidia, ¿entiendes? Te envidia y quiere destruir nuestro matrimonio. No necesitamos amigas así. Paloma se quedó callada. ¿Qué podía decir? ¿Que Remedios era la única persona que realmente se preocupaba por ella? ¿Que sin su amiga se sentía completamente sola en esa hermosa casa que cada vez se parecía más a una prisión? Esteban la soltó y se fue a ver la televisión. Paloma colgó el vestido en el armario junto a otras prendas caras que él le compraba después de cada pelea. Se sentó frente al espejo del tocador y se tocó con cuidado el moratón de la mejilla. El maquillaje ayudaba a ocultar las marcas, pero el dolor seguía ahí. Paloma abrió el cajón de la cómoda donde guardaba las fotos antiguas. En una de ellas, ella sonreía junto a Esteban el día de su boda, 5 años atrás. Entonces pensaba que él la protegería de todos los males. ¿Cómo se equivocaba? El primer año de matrimonio todo fue casi perfecto. Esteban era atento, cariñoso, le regalaba flores sin motivo. La primera bofetada se produjo 18 meses después de la boda, porque ella llegó tarde a una reunión con sus socios. Entonces, él se disculpó durante toda una semana y juró que nunca volvería a levantarle la mano. Paloma le creyó, quería creerle. Pero el tiempo pasó y los arrebatos de ira se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio, una vez cada varios meses, luego cada mes, luego cada semana. Esteban siempre encontraba una excusa, una camisa que no estaba lo suficientemente limpia, la sopa demasiado salada, una palabra mal pronunciada en una conversación con los invitados. Y después de cada vez, le compraba regalos y le decía que la quería. Paloma cerró el cajón con las fotos y se miró en el espejo. En sus ojos se leía el cansancio de una persona que había dejado de luchar. ¿Cuándo se había convertido en esa mujer asustada? Antes trabajaba en una compañía de seguros, era activa e independiente. Tenía planes, sueños de tener su propia agencia. Pero Esteban la convenció poco a poco de que dejara el trabajo, diciéndole que la esposa de un hombre de negocios exitoso no debía trabajar. Al principio, Paloma protestó, diciendo que el trabajo era importante para ella, pero Esteban sabía ser convincente. ¿Para qué te estresas? Yo mantendré a la familia y tú te ocuparás de la casa. ¿No es eso lo que todas las mujeres sueñan? Poco a poco, la aisló de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Sus padres vivían en otro estado y cada vez se veía menos con ellos. Tu familia ahora está aquí, le decía su marido. La única persona que se quedó a su lado fue Remedios. Eran amigas desde la escuela y veía cómo Paloma estaba cambiando. Al principio, simplemente empezó a salir menos de casa. Luego comenzó a evitar los lugares concurridos y a llevar ropa de manga larga incluso cuando hacía calor.
Remedios intentaba hablar con ella, pero Paloma siempre encontraba excusas para justificar el comportamiento de su marido. Desde el salón se oía el ruido de la televisión. Esteban estaba viendo las noticias. Paloma sabía que en una hora querría té con galletas y luego se pondría a trabajar en su despacho hasta altas horas de la noche. La rutina diaria estaba programada al minuto y cualquier desviación de ella irritaba a su marido. Salió del dormitorio y se dirigió a la cocina para preparar el té. En el armario había variedades caras que Esteban encargaba en una tienda especializada. Era muy exigente con todo, desde la marca de pasta de dientes hasta el tipo de café. Paloma ya no recordaba qué le gustaba comer y beber. Todas sus preferencias se habían disuelto en un deseo infinito de complacer a su marido. Mientras preparaba el té, pensaba en las palabras de Remedios. No puedes vivir así. Pero, ¿cómo vivir de otra manera? No tenía estudios para conseguir un trabajo bien remunerado, no tenía ahorros, ni siquiera tenía acceso a sus propios documentos. Esteban decía que los guardaba en una caja fuerte por seguridad, pero ella ni siquiera sabía el código. Cada mes le daba una cantidad determinada para comida y gastos domésticos, exigiéndole que le rindiera cuentas de cada peso gastado. Paloma tenía que guardar todos los recibos y justificar cada compra. Si sobraba dinero, había que devolverlo. No voy a permitir que se gaste el dinero, decía él. Las tarjetas bancarias también estaban bajo su control. Formalmente, Paloma tenía su propia tarjeta, pero solo Esteban sabía el PIN. ¿Para qué vas a memorizar números innecesarios? Si necesitas algo, dímelo, le explicaba. Pero, en la práctica, cualquier petición de dinero provocaba un interrogatorio. ¿Para qué? ¿En qué te lo vas a gastar si no puedes prescindir de ello? Una vez, Paloma intentó conseguir un trabajo a escondidas de su marido. Encontró un anuncio para contratar asesores en una empresa de cosméticos e incluso pasó la entrevista. Pero Esteban se enteró de alguna manera. Tal vez vio el número de la empresa en el historial de llamadas de su teléfono. El escándalo fue terrible. Gritaba que ella le engañaba, que hacía planes a sus espaldas, que no le respetaba como cabeza de familia. Si te aburres en casa, dedícate a la caridad, le dijo entonces. Pero cuando Paloma intentó unirse a una organización de voluntariado, resultó que eso tampoco le convencía. Allí solo hay chismosas y feministas, declaró Esteban. Al final, lo único que le permitía hacer eran las tareas domésticas y alguna que otra salida de compras en su compañía. Paloma puso el té en una bandeja junto con sus galletas favoritas y lo llevó al salón. Esteban estaba sentado en su sillón, concentrado en la pantalla. Llevaba un traje de casa de tela cara, incluso en casa parecía serio y exitoso. Gracias, murmuró sin apartar la vista de las noticias. Paloma quiso sentarse a su lado, pero lo pensó mejor. Mejor no molestarlo sin necesidad. Volvió a la cocina y se puso a lavar los platos. Los movimientos mecánicos la tranquilizaban. No tenía que pensar, solo realizar las tareas habituales. Desde la ventana de la cocina se veía el jardín que ella había arreglado con tanto entusiasmo. Ahora lo cuidaba el jardinero que había contratado Esteban. «¿Para qué te ensucias las manos con tierra?», le había dicho él. Pero a Paloma le gustaba trabajar con las plantas. Le distraía de sus pensamientos tristes. Ahora solo podía mirar el jardín a través del cristal. A veces le parecía que estaba desapareciendo poco a poco. Primero perdió el trabajo, luego sus aficiones, después sus amigos, e incluso sus propios deseos y opiniones. ¿Qué quedaría de ella si seguía así? Una muñeca bonita con vestidos caros que solo sabía cocinar, limpiar y callar. El sonido del televisor apagándose la devolvió a la realidad. Esteban se levantó de la silla y se estiró. «Me voy a trabajar», anunció. «No me molestes si no es necesario». Subió a su despacho en el segundo piso. Paloma recogió la taza y la bandeja, limpió una vez más la cocina, que ya estaba limpia,
y se sentó a la mesa. En la casa reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de la pared. Ese silencio la oprimía, recordándole lo pequeña e insignificante que se había vuelto su vida. Cogió el teléfono y miró durante un rato el número de Remedios en la agenda. Tenía ganas de llamarla, de oír su voz amistosa, de hablar de algo sencillo y humano. Pero Esteban se lo había prohibido, y romper sus prohibiciones era peligroso. Él revisaba el historial de llamadas cada pocos días. Paloma volvió a dejar el teléfono y subió las escaleras. En el dormitorio, se quitó la ropa de día y se puso una camisa de dormir. En el espejo se reflejó una figura delgada con un moratón en la cara. ¿Cuándo fue la última vez que se rió a carcajadas? ¿Cuándo se sintió realmente feliz? Una jaula bonita seguía siendo una jaula, por muy dorada que fuera, y cada día los barrotes de esa jaula se hacían más fuertes. Habían pasado 2 semanas desde que Esteban prohibió a Paloma hablar con Remedios. La vida seguía su curso habitual: desayuno a las 7 de la mañana, limpieza, preparación de la comida, espera del regreso del marido. Paloma intentaba no pensar en lo mucho que echaba de menos a su amiga, sus largas conversaciones y los raros momentos de sinceridad. Ese jueves por la noche, Esteban volvió a casa inusualmente tarde, alrededor de las 10. Paloma ya empezaba a preocuparse, pero no se atrevía a llamarlo. No le gustaba que lo molestaran por tonterías. Al oír el ruido de las llaves en la cerradura, salió al vestíbulo a recibir a su marido. Pero junto a él entró en la casa una mujer joven, de pelo largo y oscuro y maquillaje llamativo. Llevaba un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto. Parecía tener 25 años, quizá 26. «Paloma, te presento a Valeria», dijo Esteban mientras se quitaba la chaqueta. «Valeria, ella es mi esposa». La desconocida miró a Paloma de arriba abajo con aire evaluador y asintió ligeramente con la cabeza. En sus ojos se leía algo parecido a una curiosidad condescendiente. «Encantada de conocerte», dijo Valeria secamente. Paloma miró a su marido desconcertada. Él nunca había traído a casa a mujeres desconocidas, y menos a esas horas. «Esteban comenzó a decir ella. «Valeria se va a quedar a vivir con nosotros», anunció él con tranquilidad, como si se tratara de una nueva empleada doméstica. «Despeja la habitación de invitados». Paloma sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Miró a su marido, esperando que se tratara de una broma de mal gusto, pero la expresión de su rostro era totalmente seria. «¿Qué quieres decir?», susurró ella. «Exactamente lo que he dicho. Valeria va a vivir aquí, con nosotros». Mientras tanto, la joven entró en el salón como si fuera la dueña de la casa. Examinó el entorno con aire experto, asintiendo con aprobación de vez en cuando. «No está mal», dijo Valeria. «Me gusta, especialmente esta lámpara. Es antigua». «Sí, del siglo XVIII», respondió Esteban. «La trajeron de Europa». Hablaban como viejos conocidos mientras Paloma se quedaba en el vestíbulo tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Era una pesadilla o era real? «Esteban», la llamó con voz temblorosa. «¿Podemos hablar a solas?». Él se volvió hacia ella con expresión irritada. «¿Qué hay que hablar? He tomado una decisión y punto. Ve a preparar algo de comer. Valeria tiene hambre». «Sí, tengo mucha hambre», confirmó la joven acomodándose en el sillón de Esteban. «Algo ligero, no como carne después de las 7 de la tarde». Paloma sentía que todo se le revolvió por dentro. Esa desconocida se comportaba como si tuviera todo el derecho a dar órdenes en la casa de otra persona. Pero Esteban intentó objetar Paloma. «Sin peros», la interrumpió bruscamente él. «Haz lo que te dicen». Paloma se dirigió lentamente a la cocina. Le temblaban las manos al abrir la nevera. ¿Qué iba a preparar? ¿Qué estaba pasando en su casa?
¿Quién era Valeria y por qué Esteban se comportaba como si fuera algo completamente normal? Cortó mecánicamente las verduras para la ensalada y puso la sopa a calentar. Desde el salón se oían voces. Esteban estaba contando algo y Valeria se reía. Su conversación sonaba fácil y natural, como entre personas que se conocen bien. Media hora más tarde, Paloma llevó la comida al salón. Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas y hojeando una revista que había sobre la mesa. «Por fin», dijo. «Ya pensaba que me moría de hambre». Esteban tomó un plato y comenzó a comer. Valeria probó la ensalada y frunció el ceño. «Demasiado vinagre», dijo. «Y, en general, no me gustan los tomates. Tómalo en cuenta la próxima vez». Paloma estaba de pie junto a ellos, sin saber qué decir ni qué hacer. En su propia casa se sentía de más. «Siéntate», ordenó Esteban, señalando la silla de enfrente. Paloma obedeció. Valeria la observaba con curiosidad, como si fuera un animal exótico en el zoológico. «¿Así que eres ama de casa?», preguntó. «Sí», respondió Paloma en voz baja. «Ya veo. Yo trabajo en un concesionario de coches como administradora. No está mal, los clientes son interesantes». Miró significativamente a Esteban. Quedó claro dónde se habían conocido. «Valeria es una chica muy inteligente», dijo Esteban. «Y práctica. Tenemos mucho en común». Paloma se quedó callada. ¿Qué podía decir? ¿Preguntar cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Exigir una explicación? Sabía que cualquier protesta solo provocaría nuevas humillaciones. «Hablando de practicidad», continuó Esteban. «Valeria, enséñale a Paloma dónde vas a vivir». La joven se levantó y se dirigió hacia la escalera. Paloma la siguió a regañadientes. Valeria subió al segundo piso y abrió la puerta del dormitorio de invitados, la habitación más grande y luminosa de la casa después del dormitorio principal. «Esta servirá», dijo, mirando a su alrededor. «Pero hay que cambiar la ropa de cama y quitar las flores. Me dan alergia». «Sí, claro», respondió Paloma de forma mecánica. «Y otra cosa», añadió Valeria sentándose en la cama. «Prefiero desayunar en la cama, a las 8 de la mañana. Café, tostadas y fruta. El café con leche, pero no normal, con leche de almendras. Es mejor para la línea». Paloma la miró con mudo asombro. ¿Esta chica realmente se iba a quedar a vivir en su casa y además le iba a dar órdenes? «¿Tienes algún problema de comprensión?», preguntó Valeria con una sonrisa burlona. «No, es que no entiendo lo que está pasando. ¿Qué hay que entender? Esteban ha decidido que será más cómodo para mí vivir aquí. Yo también lo creo. Es una casa grande. ¿Para qué dejarla vacía?». La voz de Esteban desde abajo interrumpió la conversación. «Paloma, ven aquí». Ella bajó al salón. Su marido estaba de pie junto a la ventana con las manos a la espalda. «Espero que entiendas la situación», dijo sin volverse. «Valeria ahora vive con nosotros. Es mi decisión y no hay discusión». «Pero, ¿cómo es posible?», logró articular Paloma. «Estamos casados, tenemos una familia». Esteban se volvió bruscamente hacia ella. En sus ojos vio el familiar brillo frío. «Precisamente porque estamos casados, debes aceptar mis decisiones sin preguntas. Yo soy el cabeza de esta familia». «Esteban, por favor, esto es una locura». La mano de su marido la golpeó con fuerza en la mejilla. Paloma se apartó, apretándose la mano contra la cara. «No te atrevas a llamar locura a mis decisiones», dijo él con frialdad. «Y no digas nada más». En ese momento sonó el timbre. Esteban frunció el ceño, molesto. «¿Quién puede ser a estas horas?». Paloma se acercó al interfono. En la pantalla vio el rostro familiar de Remedios. Es una amiga», susurró. «¿Qué diablos hace ella aquí?», estalló Esteban. «Te prohibí que hablaras con ella. No la llamé, te lo juro. No sé por qué ha venido». El timbre volvió a sonar, más insistente. «Abre», ordenó Esteban, «pero que se largue de aquí rápidamente». Paloma pulsó el botón del interfono.
Un minuto después, Remedios estaba en la puerta de su casa. Estaba nerviosa, con el pelo revuelto, como si hubiera venido corriendo. «Paloma, gracias a Dios que estás en casa. Llevo 2 días intentando llamarte, pero no contestabas». Se calló al ver a Esteban en el salón. Luego su mirada se posó en Valeria, que bajaba las escaleras en bata. ¿Qué pasa aquí?», preguntó Remedios. «Nada especial», respondió Esteban. «Solo tenemos una invitada». Valeria se acercó, mirando con curiosidad a Remedios. «¿Quién es ella?», preguntó. «Una amiga de mi mujer», respondió Esteban secamente. Justo se iba, pero Remedios no se movió del sitio. Miraba a Paloma, luego a Valeria, tratando de comprender la situación. «Paloma», la llamó. «¿Podemos hablar a solas?». «No, no puedes», intervino Esteban. «Aquí no hay secretos. Si quieres decir algo, dilo delante de todos». Remedios miró la mejilla roja de Paloma, sus ojos asustados, a Valeria medio desnuda. La expresión de su rostro pasó de la perplejidad a la indignación. «Esteban», dijo lentamente, «explícame, por favor, ¿qué hace esta mujer en tu casa en bata a las 11:30 de la noche?» «Valeria vive ahora con nosotros», respondió él con calma. «¿Tienes algún problema con eso? Reme, estás casado, tienes esposa». «¿Y qué?». Valeria se encogió de hombros. «En algunas culturas, los hombres viven con varias mujeres. No pasa nada». «Exacto», la secundó Esteban. «Además, es muy práctico. ¿Por qué gastar dinero en alquilar un piso para Valeria cuando tenemos una habitación libre? Es un ahorro para el presupuesto familiar». Remedios lo miró como si lo viera por primera vez. «Estás loco», susurró. «Completamente loco». «Cuida tu lenguaje», la advirtió Esteban. «Estás en mi casa. ¿En la casa donde tu mujer tiene que soportar la presencia de tu amante?». La voz de Remedios se hacía cada vez más fuerte. ¿Dónde tiene que servirle y callarse? Valeria se echó a reír. «Amante suena tan anticuado. Solo soy una amiga de la familia». «¿Amiga de la familia?». Remedios se volvió hacia Paloma. «¿Y tú lo toleras? ¿Dejas que esta bestia se burle de ti?». Paloma permanecía de pie, con la cabeza gacha. Las lágrimas caían al suelo. «Ella no permite ni prohíbe nada», dijo Esteban con frialdad. «Es mi esposa y hace lo que yo considero necesario». «Es repugnante», dijo Remedios acercándose a Paloma y tomándola de las manos. «Ven conmigo. Ahora mismo. Toma tu bolso y vámonos». «No irá a ninguna parte», dijo Esteban con dureza. «Y tú, vete de mi casa». «No me iré hasta que hable con Paloma». «Te irás, y no vuelvas aquí». Esteban dio un paso adelante. «O lo lamentarás». Remedios no retrocedió. «Me estás amenazando, delante de todos». «Solo te estoy explicando la realidad». Esteban tomó a Paloma de la mano y la atrajo hacia sí. «Mi mujer no volverá a hablar contigo. Tienes mala influencia sobre ella». «¿Mala influencia? Soy la única que intenta ayudarla». «¿Ayudarla a destruir una familia?». «No, gracias». Valeria observaba la escena con evidente satisfacción. Se acomodó en el sillón como si estuviera viendo una película interesante. «Qué drama», dijo ella. «Como en una telenovela». Remedios la miró con repugnancia y luego volvió a mirar a Esteban. «Eres un monstruo», dijo en voz baja pero con claridad. «Un auténtico monstruo». «Y tú eres una histérica», respondió él con calma. «Por eso sigues soltera. ¿Qué hombre en su sano juicio querría estar con alguien como tú?». El rostro de Remedios palideció de rabia. «Prefiero estar sola que con alguien como tú». «Exacto, por eso estás sola y seguirás estándolo. Ahora vete». Remedios volvió a mirar a Paloma. «Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme». Se dirigió hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Esto no puede seguir así, Esteban. Tarde o temprano, todos descubrirán cómo eres en realidad». La puerta se cerró de golpe tras ella. La casa quedó en silencio. Valeria aplaudió.
«Bravo», dijo. «Excelente actuación. Tu amiga es una auténtica actriz». Paloma se quedó de pie, abrazándose a sí misma. Su último vínculo con el mundo exterior se había roto. Ahora se había quedado sola en casa con su marido y su amante, sola con las personas que la consideraban un don nadie. «Bueno», dijo Valeria, estirándose, «es hora de dormir. Mañana tengo un día importante en el trabajo. No te olvides del desayuno a las 8, Paloma, y del leche de almendras». Subió las escaleras dejando tras de sí una estela de perfume caro. Esteban miró a su esposa. «Espero que ahora todo esté claro», dijo, «y no más berrinches». Paloma asintió sin levantar la vista. Por dentro se sentía vacía. La mujer que era esa mañana había desaparecido por completo. Solo quedaba una sombra obediente dispuesta a cumplir cualquier orden. A la mañana siguiente, Paloma se despertó a las 5:30. Había tenido un sueño inquietante, lleno de fragmentos de los acontecimientos del día anterior. Se quedó tumbada en la cama, escuchando la respiración regular de Esteban y tratando de convencerse de que todo lo que había pasado era solo una pesadilla. Pero el sonido del agua corriendo en la ducha del baño de invitados le recordó la amarga realidad. Valeria ya se había levantado y se estaba duchando. A las 7 de la mañana, Esteban bajó a desayunar, como de costumbre. Parecía fresco y descansado, como si el escándalo del día anterior no le hubiera afectado en absoluto. «Buenos días», dijo sentándose a la mesa. «¿Dónde está el desayuno de Valeria?» Paloma puso delante de él un plato con huevos revueltos. Pidió que se lo sirvieran a las 8 en la cama. «Pues prepáraselo ahora y llévaselo. No la hagas esperar». Paloma asintió y se puso a preparar el segundo desayuno. Tostadas, fruta fresca, café con leche de almendras, que había comprado expresamente la noche anterior. Todo tenía que quedar bien presentado en una bandeja y llevarse arriba. Llamó a la puerta del dormitorio de invitados y entró. Valeria estaba tumbada en la cama, hojeando una revista. Llevaba un pijama de seda, el pelo cuidadosamente peinado y el maquillaje impecable. Incluso por la mañana parecía que se estuviera preparando para una sesión de fotos. «Por fin», dijo sin levantar la vista de la revista. «Ponlo en la mesita». Paloma dejó la bandeja y se dispuso a marcharse, pero Valeria la detuvo. «Espera, el café está frío. Tráeme otro caliente». «Pero si lo acabo de hacer». «He dicho que está fría. Trae otra». Paloma cogió la taza y bajó a la cocina a preparar café nuevo. Esteban ya se había terminado el suyo y se disponía a marcharse. «¿Qué pasa?», preguntó al ver la taza en manos de su mujer. «Valeria dice que el café está frío. Pues prepárale otro, y recuerda para la próxima vez, la temperatura debe ser perfecta». Le dio un beso en la mejilla, como de costumbre, y se fue a trabajar. Paloma preparó otro café y subió las escaleras. Esta vez, Valeria asintió con aprobación después de probar la bebida. «Así está mejor. Por cierto, hay que lavar mi ropa esta noche. Está en la cesta del baño». «De acuerdo. Y prepara algo especial para cenar. Estoy harta de la comida de siempre. ¿Qué tal una paella? ¿O pato al naranja?» Paloma asintió, aunque no tenía ni idea de cómo se preparaba el pato al naranja. Tendría que buscar recetas en Internet. «Y otra cosa», añadió Valeria, mordiendo una tostada. «No me gustan esas flores en el jarrón de la cómoda. Quítalas. Y cambia la ropa de cama. Es demasiado áspera para mi piel». Paloma pasó las 2 horas siguientes siguiendo las instrucciones de Valeria. Quitó las flores, cambió la ropa de cama por otra más suave, recogió la ropa sucia y la llevó a la lavandería. En la cesta había vestidos caros, ropa de seda, jerseys de cachemira. Todo requería un lavado delicado. Mientras la lavadora estaba en marcha, Paloma buscó en Internet una receta de pato en salsa de naranja. El plato resultó ser complicado, requería muchos ingredientes y varias horas de preparación. Tenía que ir a la tienda a comprar los ingredientes. «Valeria»,
Llamó a la puerta del dormitorio. «Tengo que ir a la tienda a comprar algo para cenar». «Entra, no te quedes en la puerta», respondió la joven. Valeria estaba sentada frente al tocador, maquillándose para salir. Junto a ella, sobre la mesa, había productos cosméticos caros, bases de maquillaje, sombras de ojos y pintalabios de marcas famosas. «Cómprale champú a mí también», dijo sin volverse. «El que hay en el baño es horrible, me deja el pelo apagado, necesito uno profesional para cabello teñido». «¿Cuál?» «No lo sé, elige tú, pero que no sea barato. Y acondicionador también, y también crema de manos, se me seca la piel con el agua de aquí». Paloma lo anotó todo en un papel. La lista de productos y cosméticos era larga y cara. «¿Esteban dejó dinero?» «Claro que no. Cógela de su tarjeta, me lo ha permitido. El PIN es el de siempre». Pero Paloma no sabía ningún PIN. Esteban nunca se lo había dicho. Tuvo que llamar a su marido al trabajo. «¿Qué pasa?», preguntó él irritado. «Tengo que ir a la tienda y no tengo dinero». «He olvidado el PIN de la tarjeta», mintió ella, sin querer admitir que nunca lo había sabido. Esteban le dictó los 4 dígitos y colgó. Paloma cogió el bolso y se fue a hacer la compra. En la tienda tardó mucho en elegir la comida para el pato, el champú y los cosméticos para Valeria. Todo eso le costó casi 2.000 pesos, más de lo que solía gastar en comida a la semana, pero era inútil protestar. Al llegar a casa, encontró a Valeria en el salón. La joven estaba hablando por teléfono y se reía a carcajadas. «Sí, ¿te imaginas? Me está preparando el desayuno en la cama», le decía a alguien. «Como en un hotel. Muy cómodo, no me puedo quejar». Paloma pasó a la cocina tratando de no escuchar la conversación, pero la voz de Valeria era bastante alta. «¿Qué? No, no dice nada. Está callada como un pez. Esteban la ha educado bien, sí, tal y como habíamos planeado». El corazón de Paloma se encogió. ¿Así que estaba planeado de antemano? ¿Habían discutido esta situación antes de que Valeria apareciera en la casa? Empezó a preparar el pato, tratando de concentrarse en la receta. Había que marinar la carne, preparar la salsa de naranja y hornear. El proceso llevó varias horas. Por la noche, cuando Esteban regresó del trabajo, la casa se llenó del aroma del pato que se estaba cocinando. Valeria lo recibió en la entrada, vestida con un ajustado vestido negro. «¿Qué tal, cariño?», le preguntó, abrazándolo. Esteban la besó en los labios delante de Paloma. Ella estaba en la puerta de la cocina y observaba la escena, sintiendo cómo se le revolvían las entrañas. «Genial. ¿Y tú, cómo has pasado el día?» «Maravilloso. Tu mujer es muy atenta. Me ha preparado el desayuno, me ha lavado la ropa y ha ido a la tienda. Es una auténtica ayudante». Entraron en el salón, sin dejar de abrazarse y besarse. Paloma volvió a la cocina para poner la mesa. Le temblaban las manos mientras colocaba los platos. La cena transcurrió en un ambiente de aparente felicidad. Esteban y Valeria discutieron los planes para el fin de semana, se contaron cosas del trabajo y se rieron de conocidos comunes. Paloma se quedó sentada en silencio, respondiendo de vez en cuando a preguntas directas. «El pato ha quedado bastante bien», comentó Valeria con indulgencia. «Aunque la salsa podría estar más espesa». Esteban probó y asintió. «Sí, la salsa está un poco líquida. La próxima vez añade más almidón». Después de cenar se fueron a ver la televisión y Paloma se quedó recogiendo la mesa y lavando los platos. Desde el salón se oían sus voces y, de vez en cuando, risas. Se comportaban como una pareja, y ella era simplemente una sirvienta en su propia casa. Al día siguiente, todo se repitió. Desayuno en la cama para Valeria, lista de tareas, compras, lavado de ropa cara. La joven no trabajaba, se había tomado unos días libres, según le había explicado a Esteban. Ahora podía descansar todo el día en casa mientras Paloma la atendía como una criada. «Estoy aburrida», declaró Valeria al tercer día. «Entretenme». Paloma no sabía qué responder. ¿Cómo entretenerte? No sé.
Cuéntame algo interesante, o pon música y baila. No sé bailar. Entonces solo pon música. Te escucharé. Paloma encendió la radio. Sonaba música pop latinoamericana. Valeria estaba tumbada en el sofá hojeando revistas, comentando de vez en cuando la moda o criticando a los cantantes. Esta cantante se ha puesto gorda, decía, y este actor se ha perdido. Era guapo de joven, y ahora míralo. Así pasaban los días. Paloma se convirtió en una sombra que se movía silenciosamente por la casa, cumpliendo interminables tareas: cocinar, limpiar, lavar, ir a la tienda. Ahora tenía que hacer todo eso para dos, y uno de ellos era muy exigente con la calidad del servicio. Valeria siempre encontraba algo de lo que quejarse: que el café no estaba a la temperatura adecuada, que la ropa estaba mal planchada, que la habitación estaba demasiado cargada o demasiado fría. Esteban siempre apoyaba sus quejas. Valeria tiene razón, decía él. Si haces algo, hazlo bien. Si no, ¿para qué hacerlo? Después de una semana así, Paloma empezó a sufrir insomnio. Se quedaba tumbada por las noches escuchando los ruidos de la habitación contigua. Esteban y Valeria no ocultaban su relación. Las risas, las conversaciones, otros sonidos, todo se oía a través de la fina pared. Una mañana, cuando Paloma llevaba el desayuno a la cama, Valeria la detuvo. «Siéntate», le dijo, dándole unas palmaditas en el borde de la cama. «Hablemos». Paloma se sentó con cautela, dispuesta a levantarse y marcharse en cualquier momento. «¿Entiendes lo que está pasando?», le preguntó Valeria, mordiendo una tostada. «No del todo. Esteban me ama, de verdad, y contigo solo está por costumbre. ¿No lo sientes?». Paloma guardó silencio. «Me ha contado lo aburrida que te has vuelto. No tienes intereses ni aficiones, solo la casa, cocinar, limpiar. ¿Es eso vida para un hombre?». Las palabras de Valeria le dolían como cuchilladas, pero Paloma no lo demostró. «Yo soy diferente», continuó la chica. «Tengo ambiciones, planes. No pienso pasarme toda la vida en casa lavando platos». «Entonces, ¿qué haces aquí?», preguntó Paloma en voz baja. Valeria se echó a reír. «Por ahora me conviene. Esteban es rico y generoso, pero es algo temporal. Tarde o temprano se divorciará de ti y se casará conmigo. Es solo cuestión de tiempo». Se terminó el café y se recostó sobre los cojines. «Así que acostúmbrate a tu nueva realidad y no te hagas ilusiones. Tu matrimonio terminó el día que crucé el umbral de esta casa». Ese mismo día, al atardecer, llamaron a la puerta. Paloma abrió y vio a Remedios. Su amiga parecía decidida y llevaba una bolsa grande en las manos. «He venido a recogerte», dijo sin preámbulos. «Remedios, no deberías estar aquí. Debo estarlo. No he podido dormir en toda la semana pensando en lo que te está pasando». Entró en el salón, donde Valeria estaba tumbada en el sofá. «Ah, la novia histérica. Otra vez», dijo ésta. «Esteban, tu mujer ha vuelto a dejar entrar a esa mujer». Al cabo de un minuto, bajó Esteban. Su rostro se oscureció de ira. «Te dije que no volvieras por aquí, y yo te dije que no me iría hasta hablar con Paloma», respondió Remedios con firmeza. «Entonces tendré que llamar a la policía». «Llámala. Les contaré lo que está pasando aquí. Creo que les interesará». Esteban dio un paso adelante, pero Remedios no retrocedió. «Eres un monstruo», dijo en voz baja, pero clara. «Un auténtico monstruo. Y si crees que esto puede seguir así eternamente, estás muy equivocado». «¿Qué quieres decir?». «Se lo contaré todo a todos. A tus socios, a tus vecinos, a tus conocidos. Que todos sepan que el respetable hombre de negocios Esteban Serrano pega a su mujer y la obliga a vivir bajo el mismo techo que su amante». El rostro de Esteban se puso blanco de rabia. «Si le dices una sola palabra a alguien, lo lamentarás». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy explicando las consecuencias. Tengo contactos en la administración médica.
Una llamada y te quedarás sin trabajo, para siempre. Remedios palideció. El trabajo en la clínica lo era todo para ella, su fuente de ingresos y el sentido de su vida. No te atreverás. Sí que me atreveré, y no solo te despedirán, sino que arruinaré tu reputación de tal manera que ninguna clínica de la ciudad te contratará. Sacó el teléfono y empezó a marcar el número. Hola, Roberto, soy Esteban. Necesito hablar contigo. Espera, gritó Remedios. No lo hagas. Esteban se detuvo con el dedo sobre el botón de llamada. Entonces, vete de mi casa, y no vuelvas, y no llames a Paloma. Si me entero de que hablan, llamaré a Roberto. Remedios miró a Paloma. En sus ojos se leía el dolor y la desesperación. Perdóname, susurró. No puedo perder mi trabajo. Tengo una madre enferma, créditos. Paloma asintió. Lo entendía. Todos tenían sus debilidades que podían ser manipuladas. Remedios se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. No es para siempre, le dijo a Esteban. Tarde o temprano todo saldrá a la luz. Ya lo veremos, respondió él fríamente. La puerta se cerró. Valeria aplaudió. ¡Bravo! ¡Excelente actuación! Eres un verdadero estratega, querido. Esteban la abrazó por la cintura. Nadie se atreve a amenazar a mi familia, dijo, mirando a Paloma. Recuérdalo. Paloma asintió. Ahora estaba completamente sola. Su último vínculo con el mundo exterior se había roto. La última persona que podía ayudarla había sido neutralizada. Se quedó sola en esa casa con sus torturadores, sin esperanza de salvación. Habían pasado 2 semanas desde que Remedios había cruzado por última vez el umbral de su casa. La vida había entrado en un nuevo y perverso ritmo. Paloma se había convertido en una sombra en su propia casa. Cocinaba, limpiaba, lavaba, satisfacía los caprichos de Valeria y guardaba silencio. Esteban y su amante ya no ocultaban su relación ni siquiera formalmente. Se besaban delante de ella, se abrazaban, hacían planes de futuro, como si Paloma no estuviera en la habitación. El viernes por la mañana, Esteban anunció durante el desayuno: el sábado tenemos una fiesta de empresa. Es el 10º aniversario de la compañía. Estarán todos los socios, proveedores y clientes importantes. Valeria se animó. ¡Qué interesante! Me pondré el vestido rojo nuevo que compré la semana pasada. Por supuesto, cariño. Serás la más guapa de la fiesta. Paloma levantó la vista del plato. ¿Y yo también voy? Esteban la miró con sorpresa, como si la pregunta fuera inapropiada. Por supuesto, eres mi esposa, debes asistir a este tipo de eventos. Solo compórtate decentemente y no me avergüences. ¿Qué me pongo? El vestido negro que te compré. Es perfecto para estas ocasiones. Valeria se rió. Pero si ese vestido es de hace un mes, ya no está de moda. ¿Por qué no le compramos algo nuevo? ¿Para qué gastar dinero? Ese vestido está muy bien. El sábado por la mañana comenzaron los preparativos. Valeria se encerró en el baño durante varias horas, realizando complejos rituales de belleza. Los sonidos del secador, el silbido de la plancha, el olor de las cremas caras y los perfumes llenaban la casa. Mientras tanto, Paloma preparaba una comida ligera y se arreglaba. Se quedó mucho tiempo delante del espejo, mirando su reflejo. En las últimas semanas había adelgazado, su rostro estaba demacrado y tenía ojeras. El maquillaje ocultaba las marcas de la última bofetada, pero era imposible disimular el cansancio y la depresión. Con su vestido negro parecía una viuda. ¿Estás lista?, preguntó Esteban al entrar en el dormitorio. Él estaba impecable con su traje azul oscuro, su camisa blanca y su corbata cara. Llevaba el pelo bien peinado y los zapatos lustrados. Un hombre de negocios exitoso en pleno apogeo. Sí, respondió Paloma en voz baja. Recuerda, nada de tonterías. Responde solo a preguntas directas, sonríe y compórtate como corresponde a la esposa de un hombre respetable.
Valeria apareció en la puerta con un deslumbrante vestido rojo que realzaba perfectamente su figura. Llevaba el pelo peinado con un recogido elaborado y un maquillaje profesional. Parecía una estrella de cine. «¿Qué tal?», preguntó ella, girándose ante el espejo. «Estupenda», dijo Esteban con admiración. «Simplemente estupenda». Se acercó a ella y la besó en los labios, con cuidado de no estropearle el pintalabios. Paloma observaba la escena y sentía que algo moría definitivamente en su interior. El restaurante donde se celebraba la fiesta era uno de los más caros de la ciudad. Un salón espacioso con lámparas de araña de cristal, manteles blancos y flores frescas en cada mesa. Los invitados vestían a la última moda, hablaban en voz baja y los camareros se movían silenciosamente entre las mesas. Esteban presentó a Valeria como una amiga íntima de la familia, y la mayoría de los invitados aceptaron esta explicación sin preguntas. Algunos, sin embargo, lanzaban miradas de sorpresa al insólito trío, pero nadie decía nada en voz alta. Paloma se sentó a la mesa en silencio, respondiendo de vez en cuando a las preguntas de sus vecinos. Junto a ella se sentó Osvaldo Castillo, uno de los principales socios comerciales de su marido. Era un hombre de unos 45 años, canoso, de ojos inteligentes y modales agradables. «¿Cómo estás, Paloma?», le preguntó en voz baja. «Hace tiempo que no te veo». «Todo bien, gracias». «Estás pálida. ¿Te encuentras bien?». Esteban, al oír la conversación, intervino rápidamente. «Paloma se encuentra perfectamente. Solo está un poco cansada, tiene mucho que hacer en casa». Osvaldo asintió, pero siguió observando a Paloma con atención. En su mirada se leía la inquietud. Mientras tanto, Valeria era el centro de todas las miradas. Conversaba animadamente con las esposas de otros empresarios, contaba chistes y reía. Su belleza y encanto impresionaban a todos los presentes. «Qué joven tan interesante», comentó la esposa de uno de los proveedores. «¿De dónde es?». «Trabaja en un concesionario de automóviles», respondió Esteban. «Es una chica muy inteligente y con iniciativa». «¿Hace mucho que la conocéis?». «Oh, varios meses. Valeria es prácticamente parte de nuestra familia». Paloma apretó el mantel en sus manos. Cada palabra de su marido era como un golpe. Durante el plato principal, Valeria se inclinó hacia Esteban y le susurró algo al oído. Él se rió y le dio una palmadita en la mano. «Valeria dice que la sopa está muy salada», anunció. «Al parecer los cocineros aquí no son muy buenos». «Sí, está muy salada», le dio la razón su amante. «Menos mal que tenemos una cocinera excelente en casa». Miró significativamente a Paloma. Varios invitados siguieron su mirada y se miraron entre sí. «¿Una cocinera?», se sorprendió Osvaldo. «¿No cocina Paloma?». «Claro que sí», respondió rápidamente Esteban. Valeria bromeaba, pero la broma sonó extraña. El ambiente en la mesa se volvió un poco tenso. Después del segundo plato comenzaron los brindis. Esteban se levantó con una copa de champán en la mano y pronunció un discurso sobre los logros de la empresa en sus 10 años de trabajo. Los invitados aplaudieron, felicitaron y desearon más éxitos. «Y ahora», dijo Esteban, «quiero brindar por las personas más queridas para mí, por mi preciosa esposa Paloma». Levantó la copa en su dirección, y los invitados siguieron su gesto. «Que siempre me apoya y crea un ambiente acogedor en nuestro hogar». Los aplausos fueron corteses, pero no muy sonoros. Paloma se levantó e hizo una ligera reverencia. «Y por nuestra querida amiga Valeria», continuó Esteban, «que ha traído tanta alegría y energía a nuestras vidas». Esta vez los aplausos fueron más fuertes. Valeria se levantó, sonrió y saludó con la mano a los invitados. Paloma se sentó, sintiendo que le ardían las mejillas por la humillación. La velada continuó. Sonaba la música y algunas parejas bailaban.
Esteban y Valeria también salieron a la pista y se giraron en un baile lento bajo las miradas admiradas de los invitados. Parecían la pareja perfecta, guapos, exitosos, enamorados. Paloma se sentó sola a la mesa. Osvaldo se había alejado y los demás invitados estaban ocupados con sus conversaciones. Se sentía como un fantasma en su propia fiesta. ¿No bailas?, preguntó una voz. Paloma levantó la vista. Junto a ella había un hombre joven de unos 30 años, uno de los socios más jóvenes de la empresa. No, gracias. No estoy de humor. Lo entiendo. Seguro que estás cansada de una amiga de la familia tan activa. Se notaba la ironía en su voz. Así que no todos los invitados eran ciegos. Se sentó a su lado. Me llamo Diego. No nos conocemos, pero he oído hablar mucho de usted. ¿Qué han oído exactamente? De todo, sobre todo cosas buenas. Dicen que es usted una mujer muy paciente. Pronunció las últimas palabras con especial énfasis. Paloma lo miró con más atención. Si alguna vez necesita ayuda, dijo Diego en voz baja, aquí tiene mi tarjeta. Discretamente, dejó la tarjeta junto a la copa de ella y se alejó. Paloma guardó rápidamente la tarjeta en el bolso. Hacia las 10 de la noche, el ambiente se había relajado. Los invitados bebían mucho, las conversaciones se hacían más animadas y las risas más estruendosas. Esteban también había bebido más de lo habitual y estaba de muy buen humor. «Amigos», anunció, tomando el micrófono del presentador. «Quiero darles las gracias una vez más a todos por venir a compartir esta fiesta con nosotros». Aplausos y vítores. Hace 10 años empecé con un pequeño taller y 3 empleados. Hoy tenemos 120 empleados y contratos en todo el país. Nuevos aplausos. Y todo esto ha sido posible gracias a mi familia, continuó Esteban. A mi querida esposa, señaló a Paloma y la cámara del operador se giró hacia ella. La imagen apareció en la gran pantalla, que, la verdad, a veces es completamente inútil. Pronunció las últimas palabras con una risa, como si fuera una broma. Pero en la sala se hizo el silencio. Los invitados se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Valeria se rió a carcajadas. «Oh sí, a veces es tan despistada. Ayer casi quema la cena». Esteban levantó su copa de vino tinto. «Por las esposas inútiles», proclamó, y vertió el contenido de la copa sobre Paloma. El vino tinto le corrió por la cara, el pelo y el vestido negro. Las gotas caían sobre el mantel blanco, los platos y el suelo. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Valeria reía tan fuerte que su risa resonaba en las paredes. «¡Vaya! ¡Como en el cine!», gritaba. «Esteban, eres un artista». Paloma se quedó inmóvil. El vino le corría por la cara y le caía por las manos. Sentía las miradas de decenas de personas, oía exclamaciones ahogadas de indignación, susurros en las mesas vecinas. Algo hizo clic en su cabeza. 5 años de humillaciones, palizas, control, 3 semanas de vida con la amante de su marido, y ahora esto, la humillación pública ante personas que conocían a su familia. Paloma se levantó lentamente. El vino seguía goteando de su vestido al suelo. Se secó la cara con una servilleta y se dirigió hacia Esteban. «Dame el micrófono», dijo en voz baja. «¿Qué?». Él no entendió de qué se trataba. «Dame el micrófono». Algo en su voz le hizo automáticamente entregarle el micrófono. Paloma lo tomó con manos temblorosas. La sala se quedó en silencio, a la espera. Todos miraban a la mujer con el vestido manchado de vino que estaba de pie en el escenario. «No quería decir esto», comenzó Paloma, y su voz, amplificada por el micrófono, resonó en la sala. «Pero todos deben saber que mi marido…». Se calló un segundo, reuniendo valor. «Mi marido me pega, regularmente, por cualquier tontería, por no salar la sopa, por el polvo en la estantería, por pronunciar mal una palabra». En la sala se oyeron exclamaciones de sorpresa e indignación. Esteban palideció. «Paloma, ¿qué estás diciendo?», siseó él. Pero ella continuó.
Hace 3 semanas trajo a su amante a nuestra casa, señaló a Valeria, y me obligó a vivir con ellos bajo el mismo techo. Tengo que prepararle el desayuno en la cama, lavarle la ropa, satisfacer todos sus caprichos. Valeria dejó de reír. Su rostro se volvió serio. Y cuando mi amiga intentó ayudarme, él la amenazó con despedirla. Tiene contactos y no tiene miedo de usarlos. La voz de Paloma se volvió cada vez más segura. Me quitó los documentos, controla cada centavo, me prohibió trabajar. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. «¡Cállate!», gritó Esteban. «¡Cállate ahora mismo!». Se abalanzó sobre ella, pero Osvaldo lo agarró del brazo. «Quieto», dijo con firmeza el anciano. «Déjala terminar. Está mintiendo. Está loca», gritó Esteban tratando de liberarse. Pero varios hombres se unieron a Osvaldo. Sujetaban con fuerza al furioso empresario. «Y hoy», continuó Paloma, «delante de todos ustedes, me llamó inútil y me echó vino encima, porque cree que puede hacer lo que quiera conmigo». Miró a la sala. Los rostros de los invitados expresaban conmoción, compasión e indignación. Algunas mujeres lloraban. «Ya no puedo callar más. He aguantado 5 años pensando que era normal, que me merecía ese trato. Pero no es verdad. Nadie se merece ese trato». Paloma le devolvió el micrófono al presentador y bajó del escenario. Le temblaban las piernas, el corazón le latía con fuerza, pero sentía un extraño alivio. Había dicho la verdad. Esteban se zafó de los hombres y se abalanzó sobre ella con los puños, pero Osvaldo y otros 2 compañeros lo detuvieron de nuevo. «Cálmate, Esteban», dijo Osvaldo. «Hay demasiados testigos». «Se lo ha inventado todo», gritaba él. «Es una psicópata». Pero sus palabras se perdían entre el murmullo de las voces indignadas. Los invitados rodearon a Paloma, ofreciéndole ayuda, apoyo y números de teléfono de abogados. «Señora Serrano», se acercó a ella una señora mayor, esposa de uno de los proveedores. «Conozco a un abogado especializado en asuntos familiares. Es muy buena persona». «Yo tengo una amiga psicóloga», añadió otra mujer. «Ella te ayudará a superar el trauma». Osvaldo se acercó a Paloma. «¿Tienes algún sitio a donde ir?», le preguntó en voz baja. «No, lo sé». «Entonces ven con nosotros. Tengo una casa grande, estarás a salvo». Mientras tanto, Valeria intentaba salir discretamente del restaurante, pero la detuvieron a la salida. «¿A dónde va, jovencita?», le preguntó una de las invitadas. «¿No le da vergüenza participar en estos asuntos?». «Yo no tengo la culpa de nada», respondió Valeria con brusquedad. «Son problemas familiares». «¿Problemas familiares?», exclamó la mujer indignada. «¿Has destrozado una familia y tienes el descaro de hablar así?». Alrededor de Valeria se reunió un grupo de mujeres indignadas. La joven comprendió que era mejor marcharse lo antes posible. Nadie sujetaba ya a Esteban, pero él permanecía en medio del salón, desconcertado y derrotado. Su reputación estaba arruinada y sus relaciones comerciales en peligro. Todo lo que había construido durante años se había derrumbado en cuestión de minutos. «Paloma», la llamó con voz suplicante. «Vamos a casa, lo discutiremos todo». Pero ella ni siquiera lo miró. Osvaldo la ayudaba a ponerse el abrigo. «Nunca más», dijo ella en voz baja, sin volverse. «Nunca más». Salieron del restaurante bajo las miradas compasivas de los comensales. Esteban se quedó solo entre los restos de su antigua vida. Esa noche de sábado, Paloma durmió en la habitación de invitados de la casa de Osvaldo. Era la primera noche tranquila que pasaba en muchos meses. Nadie le gritaba, ni le exigía el desayuno en la cama, ni la humillaba. Solo había silencio y paz en la gran casa donde vivía un viudo solitario con hijos adultos que hacía tiempo que se habían ido a vivir con sus propias familias. Osvaldo Castillo resultó ser tal y como parecía, un hombre honrado, incapaz de mirar con indiferencia el sufrimiento ajeno. Su esposa había fallecido 3 años antes de cáncer, y él sabía lo que era el dolor y la impotencia.
Cuando llegaron a su casa esa noche, no hizo preguntas innecesarias. Solo les mostró la habitación, les trajo toallas limpias y les dijo que al día siguiente lo hablarían todo. Por la mañana, Paloma se despertó con el olor del café y los ruidos de la cocina. Bajó y encontró a Osvaldo preparando el desayuno. «Buenos días», dijo sin volverse. «Espero que hayan dormido bien». «Sí, gracias. ¿Puedo ayudar?» «No hace falta. Siéntense a la mesa, ya está todo listo». Puso delante de ella un plato con tortilla, tostadas y café. Una comida sencilla, preparada sin pretensiones, pero con cariño. «Osvaldo, no sé cómo darte las gracias». «No hay por qué darme las gracias», la interrumpió él. «Cualquier persona normal habría hecho lo mismo». Comieron en silencio. Paloma pensaba en lo que iba a pasar. La noche anterior había hecho algo que una semana antes le habría parecido imposible. Había contado la verdad sobre su vida ante un centenar de personas. Ahora no había vuelta atrás. «¿Tienes algún plan?», preguntó Osvaldo con cautela. «Quiero ver a una amiga, Remedios. Es la única persona que siempre ha intentado ayudarme. Por supuesto, puedo llevarte a verla». Y después... Paloma se quedó pensativa. «No lo sé. Tengo que encontrar trabajo, un lugar donde vivir, empezar una nueva vida». Osvaldo asintió. «No será fácil. Esteban no dejará las cosas como están. Intentará recuperarte o vengarse». «Lo sé, pero no hay otra salida». Una hora más tarde, se dirigían a casa de Remedios. Paloma estaba nerviosa. Había pasado casi un mes desde la última vez que se vieron. ¿Cómo reaccionaría su amiga? ¿Se habría enfadado porque Paloma no se había puesto en contacto con ella después de las amenazas de Esteban? Remedios abrió la puerta en bata, con cara de sueño. Era sábado y acababa de levantarse. Al ver a Paloma, su amiga no daba crédito a sus ojos. «Paloma, ¿qué haces aquí? ¿Quién es él?» «Es Osvaldo, socio de Esteban. ¿Podemos pasar? Tengo que hablar contigo». Remedios los dejó entrar rápidamente. Su apartamento era pequeño, pero acogedor. Libros en las estanterías, flores frescas en los alféizares de las ventanas, fotos de amigos y familiares en las paredes. La vida normal de una persona normal. Paloma le contó lo que había pasado el día anterior. Remedios escuchaba con la boca abierta, asombrada. Cuando terminó de hablar, su amiga se quedó callada durante un largo rato. «No puedo creerlo», dijo finalmente. «Lo hiciste de verdad, delante de todos, con un micrófono». «Sí». «¿Y ahora qué?» «No lo sé. Quiero pedir el divorcio, empezar a vivir por mi cuenta». Remedios se levantó y abrazó a su amiga. «Estoy muy orgullosa de ti», susurró. «He esperado tanto este momento». Osvaldo se acercó discretamente a la ventana, dejando a las mujeres solas para que hablaran. «Quédate en mi casa», dijo Remedios. «Tengo un sofá, no muy cómodo, pero mejor que nada. No puedo ponerte en peligro. Esteban podría... A la mierda, Esteban. Sus amenazas ya no funcionan. Después de lo de anoche, él ya tiene suficientes problemas». Osvaldo se acercó a ellas. «Si me lo permiten, me gustaría hacerles una propuesta. Tengo un pequeño apartamento en el centro de la ciudad que alquilo a estudiantes. Ahora está libre. Paloma puede quedarse allí hasta que resuelva sus problemas. Pero no podré pagar el alquiler». «El dinero no es problema», dijo él con calma. «Considérelo una inversión en justicia». Remedios lo miró con gratitud. «Es usted un hombre muy bondadoso, señor Castillo. Solo hago lo que creo que es correcto». Acordaron que Paloma se quedaría unos días con Remedios y luego se mudaría al apartamento de Osvaldo. Necesitaban tiempo para pensar y planear los siguientes pasos. Osvaldo se marchó prometiendo ponerse en contacto en un par de días. Paloma se quedó con su amiga. Por primera vez en muchos meses, podía hablar libremente, sin miedo a que alguien la escuchara o la castigara por una palabra imprudente. «Cuéntamelo todo», le pidió Remedios. «Desde el principio. ¿Cómo trajo a esa mujer a casa?» Paloma fue contando y,
Con cada palabra sentía cómo se le quitaba un peso de encima. Todas las humillaciones, los miedos, las noches en vela, ahora podía expresarlo, compartirlo con alguien. Un monstruo, dijo Remedios en voz baja cuando terminó de contar. Un auténtico monstruo. ¿Cómo has podido aguantar todo eso? No lo sé. Me parecía que no había otra salida, que me merecía ese trato. Nadie se merece ese trato. Nadie. Hablaron hasta bien entrada la noche. Remedios le contó su trabajo, lo difícil que le resultaba guardar silencio sabiendo lo que le estaba pasando a su amiga. Le contó lo enfadada que estaba consigo misma por haber cedido a las amenazas de Esteban. «Deberías haber insistido», le dijo. «Deberías haberme sacado de allí a la fuerza. No tenías por qué hacer nada. Tienes tu vida, tus problemas, tu madre enferma, el trabajo. El trabajo es solo trabajo, y tú eres mi mejor amiga». El domingo, Paloma se sintió casi como una persona normal. Remedios y ella fueron al mercado a comprar comida y luego prepararon el almuerzo juntas. Tareas sencillas y cotidianas que antes le parecían un lujo inalcanzable. Por la tarde sonó el teléfono de Paloma. En la pantalla apareció el nombre. «Esteban». «No contestes», dijo Remedios, pero Paloma ya había descolgado. Era importante para ella escuchar lo que él tenía que decir. «¿Dónde estás?», la interrumpió Esteban. Tenía la voz ronca, seguramente no había dormido en toda la noche. «No es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío? Eres mi mujer». «Ya no. Vuelve a casa inmediatamente. Lo discutiremos todo». «No hay nada que discutir». Esteban se quedó callado, seguramente tratando de controlarse. «Escucha», dijo en otro tono. «Entiendo que estés molesta por lo de ayer. Quizá me pasé de la raya, pero podemos arreglarlo entre nosotros, sin hacer ruido». «¿Qué ruido?» «Bueno, todo este asunto de lo que le dijiste a la gente. Podemos decir que estabas borracha o que no te encontrabas bien». Paloma se sorprendió de su propia calma. No estaba borracha, y me sentía perfectamente. Entonces, ¿qué fue? ¿Venganza? ¿El deseo de humillarme? Era la verdad, Esteban. Simplemente la verdad. ¿La verdad? Su voz se volvió malvada. Has arruinado toda mi reputación. ¿Sabes cuántas llamadas he recibido desde esta mañana? Los socios están cancelando contratos, los proveedores están rompiendo acuerdos. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? He tardado años en construir este negocio. Y yo he aguantado tus abusos durante años. Esteban se quedó en silencio. Luego volvió a hablar en voz más baja, pero con un tono peligroso. Está bien. Si quieres jugar como los adultos, jugaremos. Pero recuerda, yo tengo más posibilidades que tú, muchas más. ¿A qué te refieres? A que sin mí no eres nadie. No tienes dinero, ni trabajo, ni contactos. Dentro de un mes estarás arrastrándote de rodillas para que te deje volver. No lo haré. Lo harás. ¿Y cómo lo harás? Mientras tanto, piensa en esto. Tu amiga Remedios sigue trabajando en la clínica. Sería una pena que le pasara algo. Paloma sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No te atreverás. Sí que me atreveré. Y no solo con ella. Tienes padres en otro estado. Son ancianos. No gozan de buena salud. Esteban, detente. O te detienes tú. Piensa bien si vale la pena. Y entonces algo hizo clic en la cabeza de Paloma. El mismo clic que la noche anterior en el restaurante. Se dio cuenta de que ya no tenía miedo. ¿Sabes qué, Esteban?, dijo con calma. Vete al diablo. Y colgó el teléfono. Remedios la miró con admiración. Lo has conseguido. Has colgado el teléfono. Sí. Paloma no podía creerlo. He colgado. El teléfono volvió a sonar. Lo apagó y lo guardó en el cajón de la mesa. El martes, Osvaldo fue a ver a Remedios. Llevaba un sobre en la mano y tenía expresión seria. «¿Qué tal?», preguntó. «Esteban nos está amenazando a todos», respondió Remedios. «Pero no nos rendiremos». Osvaldo asintió. Eso pensaba.
Tengo noticias. Se sentó a la mesa y sacó varios documentos del sobre. En primer lugar, he rescindido todos los contratos con la empresa de Esteban, oficialmente por motivos comerciales, extraoficialmente, porque no quiero tener nada que ver con esa persona. Paloma lo miró sorprendida. Pero llevaban muchos años trabajando juntos. Muchos años creí conocer a Esteban, pero resulta que no lo conocía en absoluto. Sacó un cheque del sobre. Es una compensación por la rescisión de los contratos. Por ley no estoy obligado a pagarlo, pero quiero que ese dinero se destine a una buena causa. Paloma miró la cantidad y se quedó boquiabierta. En el cheque había 500,000 pesos. Es demasiado, es justo lo que necesitas para empezar una nueva vida. Alquilar una casa, contratar a un buen abogado, aguantar los primeros tiempos. ¿Pero por qué lo hace usted? Osvaldo guardó silencio mirando por la ventana. Tenía una hija, dijo por fin. Murió en un accidente de coche hace 10 años. Tenía 25 años. 6 meses antes de morir, me confesó que su marido la pegaba. Me pidió ayuda. Él suspiró. Y yo le dije que eran asuntos familiares, que tenía que aguantar por el bien de los niños, que todos los maridos levantan la mano a sus mujeres alguna vez. Ahora pienso, ¿y si hubiera sobrevivido al accidente? ¿Habría seguido viviendo con ese cabrón? ¿Habría soportado los golpes por mis estúpidos consejos? Se hizo el silencio. Por eso te ayudo, Paloma. Es mi forma de pedir perdón a mi hija. Paloma cogió el cheque con manos tembloras. No sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme que lucharás hasta el final. Lo prometo. Osvaldo sacó otro documento. Y esta es la tarjeta de visita de un abogado. El mejor de la ciudad en asuntos familiares. Está especializado en divorcios complicados y en la defensa de víctimas de violencia doméstica. Ya he hablado con él, está esperando tu llamada. Gracias, susurró Paloma. Y otra cosa, si Esteban la amenaza o la persigue, avíseme inmediatamente. Yo también tengo contactos en esta ciudad, e influencia. Por la noche, Paloma llamó al abogado. El licenciado Monterrey resultó ser un hombre de mediana edad, con una voz agradable y un porte profesional. Osvaldo me ha contado su historia, dijo. El caso no será fácil, pero tenemos todas las posibilidades de ganar, especialmente después de la declaración pública que ha hecho usted. ¿Cuánto tiempo llevará? Meses, quizá más de un año. Esteban se resistirá, contratará abogados caros, intentará alargar el proceso. ¿Y el dinero? Su cheque bastará para todo. Osvaldo es un hombre muy generoso. Quedaron en reunirse al día siguiente para discutir los detalles y comenzar a preparar los documentos. El miércoles, Paloma se mudó al apartamento que le había proporcionado Osvaldo. Era pequeño, pero acogedor, en un barrio tranquilo. Tenía 2 habitaciones, cocina, baño y balcón con vistas a un pequeño parque. Los muebles eran sencillos, pero de buena calidad. Sobre la mesa había un jarrón con flores frescas y una nota. Bienvenida a tu nueva vida. Ok. Paloma se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Por primera vez en 5 años tenía un espacio propio. Nadie le diría qué hacer, cómo vestirse, qué cocinar. Nadie la golpearía, humillaría, obligaría a servir a la amante. Daba miedo pensar en el futuro. Le esperaba una larga lucha, el divorcio, la búsqueda de trabajo, la recuperación de sus documentos y, tal vez, un cambio de ciudad si las amenazas de Esteban se hacían realidad. Pero lo más importante ya había sucedido. Se había liberado. Había escapado de la jaula que durante tanto tiempo había considerado su hogar. El sol se ponía tras la ventana, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Paloma se levantó y salió al balcón. Abajo, en el parque, los niños jugaban al fútbol, los ancianos se sentaban en los bancos y las parejas de enamorados paseaban por las avenidas. La vida normal de la gente normal, que durante tantos años le había parecido inalcanzable.
El teléfono volvió a sonar. Era Esteban, pero esta vez Paloma ni siquiera miró la pantalla. Simplemente lo silenció y lo guardó en el bolso. Tenía por delante una larga lucha, pero ahora no estaba sola. Tenía aliados, Remedios, Osvaldo, el abogado, todas aquellas personas que le habían creído aquella noche en el restaurante. Y lo más importante, se tenía a sí misma. La mujer que había encontrado la fuerza para coger el micrófono y decir la verdad. La que había colgado el teléfono sin escuchar las amenazas hasta el final. Era una nueva Paloma, y estaba lista para luchar,